Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, el capítulo 26. Recordamos que en este capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles tenemos el discurso de Pablo ante el rey Agripa, ante Festo, Berenice también, y estas personas importantes de la ciudad y junto también con los tribunos. Es una platea muy interesante ante quienes Pablo ahora está exponiendo su defensa. En el versículo 1 dice, Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar en tu favor. Apecha entonces a su defensa. Entonces Pablo, extendiendo la mano, upila y poa lleva, comenzó su defensa. Me considero afortunado de poder presentar mi defensa. Y presenta un poco, digamos, entre comillas, los halagos, ya ante el rey Agripa. Como una consideración muy importante de que él sea escuchado nada más y nada menos que por el rey Agripa. Me considero afortunado de poder presentar mi defensa ante ti, oh rey Agripa, acerca de todas estas cosas de las que soy acusado por los judíos. Entonces, aquí deja bien claro que yo me considero afortunado porque considero que sos realmente una persona ecuánime, por eso que sos rey. Y entonces esto me fortalece porque puedo hablar con toda libertad porque hay que poner la redeci ponatajain. Y estas acusaciones de los judíos que prácticamente no tienen fundamento. Y con esto más o menos le da a entender. Y pucuma, y pucuma. Anda decidiendo, y además es una calumnia que no tiene nada que ver. Son acusaciones fuera de lugar. En fin, todo eso significa al decir aquí que me considero afortunado de que el rey me escuche aquí, que yo pueda presentar mi defensa ante ti, oh rey Agripa. Después continúa en el versículo siguiente, sobre todo porque eres conocedor de las costumbres y de las controversias de los judíos. Es decir, de Goreicua, ponase amigo, porque sos de esta región. Estamos con la familia herodiana. Entonces, ponen a los intríngulis, ya de todo lo que significa aquí las costumbres. Y al mismo tiempo también muchas controversias, porque el pueblo judío siempre con muchas dificultades, muchos problemas, siempre controversias dentro de la región.
Por eso te ruego que me escuches con paciencia. Entonces, bueno, por eso yo ahora, con toda libertad, quisiera que me escuches con toda paciencia. Y después continúa. Pues bien, todos los judíos, aquí ya comienza su presentación en realidad de este versículo 4. Todos los judíos conocen mi vida de mi juventud cuando estuve en medio de mi pueblo en Jerusalén. Es decir, quién fui yo, quién soy yo, cuál fue mi camino, cómo siempre me he presentado. Y aquí le va a dar otro detalle en el 5. Ellos me conocen desde tiempo atrás. Y si quieren pueden testificar que viví como fariseo. Aquí ya los detalles más directos de lo que es el judaísmo. Dentro del judaísmo él es fariseo, formado en la escuela de Gamaliel, ¿verdad? En el grupo más estricto, encima dice, de nuestra religión. Yo fariseo, o sea que hay que poner las leyes. Además, en el grupo más estricto del judaísmo. Y continúa después el versículo 6 que hemos estudiado la última vez. Y ahora soy juzgado por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Es decir, aquí introduce Pablo la problemática. Pero le hace una unión espectacular con lo que los judíos mismos están esperando, ¿verdad? Sobre la esperanza de Israel. Yo no estoy fuera de lugar. Llegó a predicar, es lo mismo que siempre los judíos han predicado, los judíos han dicho, y eso es la promesa que Dios había hecho ya a Abraham. Volvemos enseguida con más Ñati Nuevo Testamento. brotó la vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos. Date a tu
transfigure, que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos. Danos de alimento a Cristo. Dios de aquel Pentecostés, date a tus hijos otra vez. Regálanos tu espíritu, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yo quiero adorarte, yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer. Quiero cantarte, pues tú eres el amor que siempre imaginé. Yo quiero adorarte, y yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero cantarte, pues tú eres todo para mí. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús.
pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Yandel Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este versículo 7 que hoy queremos subrayar. Es la continuación, porque él decía, y ahora soy juzgado por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Por la esperanza. O sea, Babiopea, yo soy judío, yo vengo del judaísmo. Además soy de este grupo fariseo. Recuerden que el fariseísmo, fariseo significa separado. A pegar con la geina de este grupo estricto. Oye, separaba, y teníamos las dos fuerzas religiosas que eran los saduceos, ni por una vez y la saduceo, la moría jucuera, la gente más sencilla, eran fariseos, se han separado de este estilo porque los saduceos aceptaron también la influencia de los griegos. Pero se entiende muy bien, la saduceo o acepta la influencia de los griegos. Recuerden que los griegos incluso entraron, hicieron gimnasio, hicieron del templo, dentro del templo, gimnasio. Entonces, como nosotros entendemos el gimnasio, cuestiones físicas, y le pusieron también al dios Apolo adentro. La fuerza, el poder, como siempre, ¿verdad? El poder, como siempre. ¿Y quién barete, macanear o yucar o degollar o lo que sea? Entonces, ante esa situación, estos que son más tradicionales y al mismo tiempo son pobres y no tienen mucho que perder. Por ahí va la cuestión entonces. Porque los fariseos eran moriahuatina, ¿verdad? La gran mayoría, el pueblo sencillo. Y entonces son firmes en su fe, en su tradición. En cuanto que los saduceos eran un poco lo que hoy diríamos los terratenientes, eran los capitalistas, eran los que tenían platita. Entonces, que si se oponían a la fuerza griega, entonces le iba a costar la cabeza, o más nota de le van a sacar todos sus bienes, confiscar todo. Y ante una situación tal en que nos encontramos, en que salís perdiendo, entonces lo que los saduceos proponían era el equilibrio. Sí, aceptamos, total, nos abrimos al mundo, que de cierta manera es lo que sucede también, ¿verdad? En nuestro mundo, cómo camina, queridos amigos. El mundo camina así, ¿verdad? O sea, con la fuerza económica, con la fuerza del poder. Entonces, lleva un bareteo, un macanear, rombo desaparecente. Es bastante complicadita entonces la situación algunas veces cuando nosotros decimos, no, vayamos, en contra, vayamos. Ahora mismo, ¿verdad? Nosotros también en nuestra sociedad te pones contra el poder y te buscan y te matan incluso estando de vacaciones, estando en cualquier lugar, estando volando, estando en una pizzería o estando en una playa o estando esquiando, lo que vos quieras, ¿verdad? O sea, hoy el mal, queridos amigos, del poder y del dinero hace entonces que se decida como uno quiere, ¿verdad? Y aquí también eso es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces los saduceos abren los ojos y dicen, no, nosotros no queremos perder nuestros bienes. Sin embargo, el fariseo de por sí no tiene nada que perder. Y entonces se arriesgan mucho más. Son como los kamikaze prácticamente, ¿verdad? Los fariseos en ese sentido. Pero después, justamente porque llega a un patriotismo verdadero, a defender su propia religión, a defender su propia nación, entonces no tienen miedo y luchan y se empeñan. Ciertamente que sufren mucho también, sufren bajas, ¿verdad? Porque los griegos tampoco, los que en ese momento estaban ostentando el poder, no es que perdonan pechante.
solamente que los otros se van mimetizando y van permitiendo que la influencia griega entre dentro de la nación, dentro de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Bendición del cielo, eres tan hermosa. Mamá, te digo que te quiero, es un amor del bueno, puro y verdadero. Mamá, que canto lo que siento, sale desde adentro, el ritmo está fluyendo. Mamá, que había sido de mí sin ti. Por todo tu cariño, dulce bendición como un niño, buscando una flor, un tesoro, y en tu corazón por ti le doy gracias a Dios. Por todo tu cariño, dulce bendición como un niño, buscando una flor, un tesoro, y en tu corazón por ti le doy gracias a Dios. Mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor. Mamá, te entrego una rosa, bendición del cielo, eres tan hermosa. Mamá, te digo que te quiero, es un amor del bueno, puro y verdadero. Mamá, te canto lo que siento, sale desde adentro, el ritmo está fluyendo. Mamá, que había sido de mí sentir. Por todo tu cariño, dulce bendición como un niño, buscando una flor, un tesoro, hay en tu corazón, por ti le doy gracias a Dios. Por todo tu cariño, dulce bendición como un niño, buscando una flor, un tesoro, en tu corazón, por ti le doy gracias a Dios. Mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor. Dos veces que fuera de mi vida un par de veces, si me tuviera al lado de una mujer que me vio crecer, compañera fiel. Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño, en busca de una flor, un tesoro, hay en tu corazón, por ti le doy gracias a Dios. Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño, en busca de una flor, un tesoro, hay en tu corazón, por ti le doy gracias a Dios. Por todo tu cariño, mi dulce bendición como un niño, en busca de una flor, un tesoro, hay en tu corazón, por ti le doy gracias a Dios. Mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen,
porque yo sé que te tengo aquí y renuevo todas mis fuerzas conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí junto a mí. Junto a mí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos nosotros con Yandé Yarañe en Nuevo Testamento. El versículo 7 dice la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar sirviendo a Dios con perseverancia día y noche. Y por esta esperanza soy acusado por los judíos, oh rey. Ahí le está hablando entonces directamente en este versículo 7. La promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar. Elemento número 1. Es decir, toda la nación, 12 tribus, que estamos unidos y estamos esperando estas promesas del Antiguo Testamento. De eso le habla. Sirviendo a Dios con perseverancia día y noche. Segundo elemento. Ahora entonces siempre ya estamos sirviendo al Señor. Estamos proclamando al Señor. Siempre apuntando a la promesa, queridos amigos. Porque para Pablo, lo esencial y lo fundamental dentro de la vida cristiana, como sabemos también para nosotros, es el hecho de que en Jesús se ha realizado esa promesa. Recordemos que cuando Festo le presentaba al rey Agripa la situación, cuando él le fue cuestionando y lo recibió frente a él, dice, solo tenían contra Pablo ciertas cuestiones acerca de su propia religión. Y de un tal Jesús ya muerto que Pablo decía que estaba vivo. Eso es lo que le dice Festo a Agripa. O sea que Pablo Yururupio ya lleva. Entonces Pablo le está diciendo la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar. ¿Sobre qué cosa? Hay un Jesús que ha resucitado. Es el primero de los resucitados. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? ¿Cuál es la promesa de Dios? Y justamente la resurrección, la dignificación del hombre, la plenitud del hombre. Y entonces esto lo que esperan las 12 tribus, sirviendo a Dios, por lo tanto, sirviendo a Dios con perseverancia día y noche. Y ahora le dice, viene y le surge. Y por esta esperanza, porque se anoina en esta resurrección, estoy esperando en esta vida nueva, estoy esperando en esta dignificación que Dios nos tiene que dar. Aubere se haya acusado por los judíos, oh rey. Yo soy acusado. Entonces le da razón a Festo cuando le presentó al rey Agripa y le dice, tenía contra Pablo ciertas cuestiones acerca de su propia religión. Entonces le dando a secta y ajina, entonces y la Pablo ni no entendéis y le echan en cara. Y después le especifica más porque le dice de un tal Jesús ya muerto que Pablo decía que estaba vivo. Qué interesante. Y aquí entonces se va centrando, ¿verdad?, del tema, como decíamos, desde hace tiempo de nuestras reflexiones aquí bíblicas, decíamos que Pablo lo que presenta en este caso es la resurrección de Jesucristo, centro de su predicación. Lucas es el discípulo de Pablo. Entonces hoy en día todo lo que Pablo está sufriendo y todo lo que Pablo está viviendo. Y decíamos que
Lucas, en sus escritos, lo que quiere presentar verdaderamente es la resurrección. La resurrección de Jesús y por lo tanto, de una manera chanfleada, pese a ñandiga tu ñaña mongueta lleva, chanfle hoy naga, ahí la hoja directo y te sino que hoja chanfle ahí lo mira. Entonces así también Lucas está presentando a través de estos hechos históricos, de lo que le está pasando a Pablo, va metiendo el tema de la resurrección. Va metiendo entonces como causa principal por la que Pablo está siendo acusado justamente por esa promesa. Que Pablo dice, por esa esperanza en la resurrección, que soy acusado por los judíos, oh rey, porque se ganó en la resurrección. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La carta de Pablo a los romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara. Y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio, las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este Evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el Evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las Naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es, primeramente, poder de Dios para salvar a las personas que confían en Él. Y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo.
Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo. El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos, para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones que todo esto tiene respecto de quién puede ser parte de la familia del pacto de Dios. Él regresa a la historia de Abraham en Génesis 15. Antes de que cualquiera de las leyes de la Torá les fuesen dadas a Israel, Abraham fue justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios prometió que Abraham se convertiría en el padre de una gran familia multiétnica que recibiría la bendición de Dios. Pero él y su esposa Sara eran muy viejos y nunca habían podido tener hijos. Pero aún así, Abraham tuvo una fe radical y confió en la promesa de Dios. Así que Dios lo declaró como justo. Así que Pablo dice que ahora Abraham se ha convertido en el padre de la nueva familia del pacto de Dios y que esta familia se está esparciendo por todo el mundo. Está formada por los judíos y los gentiles que tienen esa misma clase de fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham, Jesús el Mesías. Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torá. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús, de modo que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto. Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos.
Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? En la noche escuché tu voz, dulce brisa, llena de paz y amor, y ardió mi corazón de gozo, y mi ser se derritió ante ti. Y hoy vengo con lo poco que soy a entregarte este pequeño corazón, que se haga tu voluntad en mí. En tu misericordia yo quiero vivir. Mis oídos abriste a tu voz y un canto nuevo te canto hoy, Señor. Tú me das las fuerzas y el valor para anunciar tu palabra de amor. Aquí habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, habla, Señor. Yo soy tu sierva,
de tu paz en la noche. Escuché tu voz y hoy vengo a decir sí, Señor. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, el versículo 7. Hoy subrayamos principalmente en que nos dice la promesa que nuestras 12 tribus esperan alcanzar sirviendo a Dios con perseverancia día y noche. Y por esta esperanza soy acusado por los judíos, oh rey. Y entonces el contexto histórico que se nos presenta aquí en este capítulo, Pablo se defiende, ¿verdad? Como siempre ante el rey Agripa de las acusaciones que le hacen los judíos. Primero explica su conversión y el llamado por parte de Dios en este capítulo 26, ¿verdad? Afirma que la salvación en Cristo cumple las escrituras de los judíos, porque él es también de la escuela de Gamaliel. Entonces, hoy cuapona en este sentido, ¿cuál es la promesa? ¿Qué es lo que Dios nos regala? Y muestra que su enseñanza no contradice las promesas de Dios. Upeagina, si yo que cuera, la ave Lucas o esa case añande, ave upeala homo esa case ñande, o esa case ñande. Es la claridad del tema de que lo que él predica, es decir, lo que Pablo está predicando, no contradice absolutamente a las promesas de los judíos del Antiguo Testamento. Ninguna de estas promesas. La esperanza de las 12 tribus, o sea, le engloba a todas las 12 tribus. ¿Qué es lo que ellos estaban esperando? Y la venida del Mesías. El Mesías, el Salvador, y por ende, el Mesías llegando traería la redención de Israel. Para dignificarnos como personas. Y Pablo enseña que Jesús, en este caso, es el cumplimiento de esta promesa. Peñan de Yara, entonces aquí nosotros podemos entender que Jesús es el cumplimiento de esta promesa. Entonces, insiste mucho incluso que la pecha es una cosa superficial, porque después dice luego que nosotros roñembo hoy día y noche con perseverancia, sirviendo a Dios con perseverancia día y noche. No es que estamos hablando de balde, sino que nosotros entendemos, y yo entiendo también, el judaísmo también. Entero vete a las 12 tribus, no hay una peña de Yara o que se cumpla lo que Dios ha prometido el Mesías, y yo digo que en Jesús de Nazaret se ha cumplido. Y por lo tanto, él resalta, recalca, subraya algunos elementos. Primero, el hecho de la oración, ¿verdad? El orar y confiar en Dios. Nunca no hubo quien en todo momento orar, rezar, con perseverancia y hoy. Esa es la primera característica. Y después también el hecho de mantenerse firmes en la fe. Porque recordemos que siempre ellos tuvieron muchos problemas también con respecto a esto de la religión, ¿verdad? Muchas circunstancias negativas. Pero aún ante estas circunstancias hay que mantenerse firmes en la fe. Y yo me acuerdo, ¿verdad? Y sobre todo servir también con excelencia y gratitud en todo lo que ellos hacen, primero con excelencia. Ya poponá, peñan de ya pagina ya poponá, peñan de ya no debe y gratitud.
en todo lo que hacemos. Eso Pablo lo recalca, eso Pablo lo subraya y lo tiene aquí entonces bien puesto. Por lo tanto, él insiste, ¿verdad? Y dice, yo soy acusado por estas cosas, más piopía. Pero yo entiendo que nuestro compromiso en todo caso debe ser un compromiso siempre con esa promesa del Señor, ¿viste? La promesa con el Señor, o sea, no sé por qué me están juzgando. Y tiene que ser perseverante, o sea, a diario, tiene que ser sincero. No tiene que ser solamente cuando hay un momento de necesidad. Si la upearente, dejamos, llevarla, entre comillas, ya yo pensé, ayer lo que sea, sino que yo lo voy a hacer de una manera perseverante, de una manera diaria, de una manera sincera también. Y por lo tanto, este mensaje es muy interesante porque cuando iba y tema de cómo nosotros tenemos que evaluar nuestra propia vida cristiana. Pero Pablo decía, primero, firme esperanza en esa promesa, así como ya nuestros hermanos, las 12 tribus, nosotros siempre esperamos alcanzar. Después, sirviendo al Señor, pero con perseverancia día y noche. Es la tenacidad, es el empeño. Y después al final él está diciendo, ¿verdad? Queremos comprometernos con el Señor. Entonces nos hacemos nosotros también la pregunta, ¿nosotros estamos realmente comprometidos con Dios? Esa sería la pregunta retórica. ¿Le servimos verdaderamente también nosotros con fidelidad al Señor? Y sobre todo, ¿será que nosotros vivimos en esta firme esperanza de que se realice la promesa del Señor? Entonces, con años de ayuda formal en este capítulo 26, versículo 7. Queridos amigos, seguiremos reflexionando más sobre esto que es muy interesante, este capítulo en que Pablo se autodefiende. Cuando el rey Agripa le da la palabra, Pablo inicia su discurso. Y yo me despido de ustedes, queridos amigos, por el día de hoy. Nos encontramos después con el siguiente curso bíblico a continuación. Y les dejo por hoy la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñandi yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.